Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, miércoles de la tercera semana de Adviento, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo desde 10 hasta 20. En aquel tiempo, el Señor Jesús reunió a la gente y le dijo: Escuchen e entiendan. Lo que entra por la boca no mancha la persona, sino lo que sale de la boca es lo que la mancha. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron: ¿Te has dado cuenta de que los fariseos que te han escuchado se han ofendido? Pero Jesús respondió: Mi Padre Celestial arrancará de raíz toda planta que Él no sembró. Déjenlos, son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Pedro le pidió a Jesús: Explícanos la comparación. Él les respondió: ¿Tampoco ustedes todavía logran comprender? ¿No entienden que todo lo que entra por la boca pasa por el estómago y es arrojado al excusado? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que hace impura a la persona, porque del corazón provienen pensamientos perversos, crímenes, adulterios, lujuria, robos, falsos testimonios y blasfemias. Todo esto es lo que mancha a la persona, no el comer sin haberse lavado las manos. Palabra del Señor. El texto que acabamos de escuchar evidentemente está en estrecha continuación con el texto del Evangelio de ayer. Recordamos que unos fariseos y escribas, es decir, los doctores de la ley, que habían venido de Jerusalén, evidentemente no tanto porque interesados en buena fe a escuchar la palabra de Jesús, cuanto más a provocarlo, a buscar ocasiones para denunciarlo, lo habían criticado que sus discípulos comían sin lavarse las manos. Claro que era una forma indirecta para acusar a Jesús, primero, que se lo permitía, segundo, tal vez de forma un poquito aún más indirecta, pero clara, que él mismo no se lavaba las manos. Y ya ayer comentamos que evidentemente no era asunto higiénico, era un asunto de pureza ritual. Es decir, que aunque tuviera las manos limpias, los fariseos antes de comer se lavaban las manos hasta los codos, porque tenían temor que hubieran podido tocar algo que había sido tocado por una persona impura, y de esta manera, casi como en una cadena, la impureza pasaba de uno a otro. Bueno, primariamente hay que preguntarse en qué consiste la impureza. Y al final es la diferente visión de esta cosa que distingue a Jesús de los fariseos. Para ellos, que ya lo sabemos, eran fanáticos del respeto de la ley, hasta el punto que no le bastaba la ley de Moisés, sino que se habían inventado un montón de otras leyes. Para ellos la pureza era una forma de contaminación espiritual que llevaba dentro el pecado, que contaminaba en el sentido que transmitía algo de marchito espiritual a la persona que al final lo llevaba a la muerte. Estamos a un nivel de pura superstición. Para hacer más o menos una comparación hoy en día, podríamos pensar a todas aquellas personas que creen en el maloco, en la magia negra, en toda esta clase de tontería. Jesús ya había reaccionado, pero lo que me llama la atención hoy y sobre el cual quisiera
enfocar su atención, es como, después de haber discutido con los fariseos, Jesús se preocupa de aclarar la cosa a la gente, tratando a la gente como personas inteligentes. Esta es la cosa que me llama la atención y que también me encanta. El Señor Jesús nos trata como persona inteligente. Entonces, primero llama a la gente y le explica que lo que realmente contamina para Jesús la impureza es el pecado, no algo que se pega a la persona, que lo hace marchir en un sentido casi físico. Es el pecado, es lo que nos aleja de Dios. Jesús dice que lo que realmente contamina a la persona no es algo que pueda entrar en su cuerpo por medio de la comida. En ese sentido Jesús es muy directo. Yo diría que incluso es muy moderno. Dice, todo lo que uno come pasa por el estómago y va y llega al excusado. Muy claro, muy directo. Dice, no es lo que uno come. De esta manera Jesús nos está enseñando que se puede comer y beber cualquier cosa. No hay comida o bebida impura. Claro, la impureza en el sentido del pecado es cuando uno exagera. Pensamos, por ejemplo, al vino. En sí mismo, el vino no es pecado. Jesús mismo había transformado el agua en vino en la boda de Caná. Claro que si uno se emborracha, entonces sí se convierte en pecado. Es decir, que toda forma de adicción se convierte en pecado. Pero la adicción, no la cosa en sí misma. Y Jesús, al contrario, explica a la gente que lo que realmente contamina a la persona es lo que sale de su corazón. Ahora, en la época de Jesús se consideraba el corazón como la sede de los pensamientos. Nosotros hoy en día sabemos que es con el cerebro que razonamos y con el cual tomamos las decisiones. En la época de Jesús, la gente consideraba el corazón el órgano del pensamiento. Bueno, si pensamos nosotros también, a pesar que hoy en día tenemos mucho conocimiento científico y al final sabemos que el corazón no es nada más que una pompa de la sangre, pero cuando uno quiere expresar de forma simbólica afecto, cariño, amor, sigue utilizando la imagen del corazón. Cuando uno quiere decir te amo, por ejemplo, en los mensajitos, envía tal vez un corazón. Bueno, en la época de Jesús, y la cosa tal vez no es tan primitiva, en el sentido que es cierto que los afectos guían nuestro pensamiento y los pensamientos nos ayudan a amar. Así que nosotros también podríamos utilizar el corazón no solamente como símbolo de los afectos, del amor, sino también de los pensamientos. Bueno, Jesús quiere enseñar a la gente que a contaminar, a volver impuro a uno no es lo que come, sino lo que sale de su corazón, de sus pensamientos, de sus intenciones. Y ahí Jesús menciona de forma diferente, pero todos los mandamientos. Dice, cuando uno quiere actuar en contra a los mandamientos, que son la enseñanza de Dios por nuestro bien, ahí sí se va contaminando. Vuelvo a decirlo, Jesús no nos quiere gente supersticiosa. Jesús nos quiere y nos trata como gente inteligente. Por eso se queda tan decepcionado cuando el mismo Pedro, en nombre de todo el grupo, le pide, explícanos la comparación. Y Jesús reacciona, tampoco ustedes todavía logran comprender. A saber, ¿qué pensaría de nosotros el Señor Jesús cuando muchas veces seguimos razonando según la forma de las supersticiones? De vez en cuando viene gente
a decirme que ha ido donde el brujo, donde la bruja, que se pasa luego, que tiene el mal ojo, que toda esta clase de cosas. Bueno, son tonterías. Hay que superarla, hay que crecer. No en el sentido de un ateísmo práctico, uno no cree en esta clase de cosas, sino en el sentido de la verdadera fe. Jesús no era menos espiritual de los fariseos, al contrario, lo era mucho más, porque ser espirituales no significa creer en toda la tontería que cree la gente. Ser espiritual significa dejarse mover por el Espíritu, espirituales, movidos por el Espíritu Santo, que nos enseña, que nos ayuda a entender las cosas y nos da la fuerza para ponerla en práctica. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y tratamos realmente de encontrar siempre un tiempo para reflexionar sobre nuestra manera de creer, nuestra manera de pensar, para tratar de purificar nuestra fe de toda forma de supersticiones, de cosa vieja, porque al final es cierto que nosotros también siempre llevamos dentro una mezcla de cosa auténtica y de cosa falsa, de cosa supersticiosa y de verdadera fe. Dejamos que el Espíritu Santo nos guíe en este camino de purificación, de crecimiento, para ser verdaderamente cristianas y cristianos adultos.